Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Todos aquellos que están en sintonía de este servicio, vamos a ubicarnos en la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 105, para comenzar a leer desde el versículo 26 en adelante, y de esta manera comenzar nuestra segunda hora de enseñanza de esta serie Salud y Sanidad Divina. Qué bueno es adorarle, cantarle, adorarle con todo nuestro corazón. Los domingos para mí son especiales. Y desde el sábado en la noche comienzo a alistarme para participar del servicio del domingo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo capítulo 105, versículo 26. Dice de esta manera: envió a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país, y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas. Corrieron por los sequedales como un río, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Esta es una porción del Salmo capítulo 105 que nos revela una importante parte y un resumen importante de lo que fueron las 10 plagas de Egipto, o los 10 juicios dados por el mismo Dios a la tierra de Egipto. Quise tomar esta porción de la palabra para poder impartir hoy la segunda enseñanza de este ciclo de la salud y sanidad divina, porque creo que en este momento, si hay algo que la gente necesita saber, es que en la palabra de Dios hay promesas que nos pertenecen
para nosotros poder apropiarnos de ellas y poder vivir y caminar en salud divina. El domingo pasado dije que la salud es parte de la creación de Dios para el hombre. Luego, más tarde, la sanidad tuvo que venir en el paquete de la redención, porque el hombre había caído de la gracia de Dios y entró en muerte espiritual, y como consecuencia entró la muerte física. Y un ser que Dios había creado para vivir eternamente, ahora vino a estar sujeto al polvo, es decir, a la muerte física. Y entonces el hombre hoy en día tiene un tiempo determinado para vivir en la tierra. El Señor, en el capítulo 6 de Génesis, dicta una sentencia en contra del tiempo del hombre en la tierra hasta 120 años. Sabemos que por causa del pecado se ha desvirtuado el tiempo del hombre aquí en la tierra. Dice el salmista, el que escribió el Salmo capítulo 90, que los más robustos alcanzan 80 años de edad. El salmista no está diciendo que ese es nuestro tiempo límite, y tenemos la prueba que hay personas que pasan esa edad. El salmista lo que está resaltando en términos generales es que la persona que alcanza 80 años de vida llega a calificarse como una persona robusta, que ha vivido mucho tiempo en la vida. Oro que el Señor nos dé larga vida en la tierra y que nosotros podamos disfrutar a nuestra familia, ver a nuestros hijos casarse, hacer su familia, ver a nuestros nietos crecer y disfrutar al máximo a nuestro cónyuge en nuestra vejez. Amén. Larga vida en la tierra. Hay una promesa para aquellos que honran a sus padres, y es que tendrán larga vida en la tierra. Y así hay muchas promesas en la palabra de Dios respecto a la longevidad de la vida que más adelante podemos cubrir. Pero vamos a concentrarnos en el tema de hoy, de cómo el Señor preservó a su pueblo en medio de un ambiente antagónico, lleno de juicios y de plagas que había llenado a la nación egipcia. Estos son 10 juicios que vinieron como consecuencia de la opresión del faraón al pueblo hebreo en el tiempo de Moisés. Ahora, el pueblo hebreo había estado en esclavitud por lo menos un siglo. Unas personas dicen que estuvieron unos 80 años, otros dicen un siglo, otros dicen 130 años, pero aproximadamente fue entre un siglo y un poquito más de tiempo. Aunque los hijos de Israel habitaron en Egipto 400 años, eso no quiere decir que su tiempo de esclavitud fueron 400 años. Recuerde que se levantó un faraón que no conocía a José, es decir, que no reconoció los hechos de José en Egipto, y desde allí entonces comienza la opresión para los hijos de Israel. Dios estaba listo entonces para liberar a su pueblo y para juzgar a la nación egipcia. Recuerde que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también dice la Escritura que Dios no tendrá por inocente al culpable. Es decir, aquellos que hacen la impiedad, aquellos que viven en una conducta impía, Dios va a tener misericordia contigo. Él te va a enviar mensajeros. Él te va a dar oportunidad para que te arrepientas. Pero si la persona no se arrepiente, y cuando esa iniquidad abarca a otras personas, entonces el Señor actúa de acuerdo a su palabra, y Él no va a tener como inocente a aquel que es culpable.
Y eso fue lo que pasó con la nación egipcia. El Señor levanta a Moisés como un libertador y envía advertencias al faraón, pero el faraón, en vez de prestar atención y dejar ir al pueblo hebreo, liberarlo de la esclavitud y dejarlos ir, cada vez endurece más su corazón. Así que Dios comienza con un trato con el faraón a través de Moisés y su hermano Aarón y planifica enviar 10 juicios, lo que se conoce también como las 10 plagas. Quiero repasar brevemente cuáles fueron estas plagas, porque es importante desmenuzar sabiamente cada plaga para nosotros poder entender lo que se vivió en la tierra de Egipto y dónde estaba ubicada Gosén, que disfrutó de una total libertad mientras los ambientes circunvecinos sufrían este ambiente antagónico. Según las Escrituras, Gosén era una tierra muy importante y muy buena para la ganadería. Gosén estaba cerca del palacio del faraón y esta tierra fue escogida por el mismo José para que su padre Jacob y sus hermanos habitaran en la tierra de Gosén. Estaba cerca del palacio, era una tierra verde de pastos, una tierra próspera, y los hijos de Israel se dedicaban a ser pastores, oficio que era aborrecido por los egipcios, porque el ganado era un dios para los egipcios, y entonces ellos veían eso como abominación, y esto fue una clave para que el faraón diera esta tierra a José y a sus hermanos y a su padre. Ahora, Gosén estaba cerca, pero durante estas plagas ellos gozaron de total redención, de total libertad. Quiero decir todos estos detalles porque nosotros no nos podemos desconectar como pueblo de Dios. No nos podemos desconectar de la cronología bíblica y de todo lo que pasó en las Escrituras. Normalmente lo que hace el cristiano es que lee la Biblia de una manera informativa para conocer los hechos que ocurrieron en el pasado. Pero he descubierto que los algoritmos, la solución de los problemas en todos los ámbitos de la vida no se encuentran en el futuro, se encuentran en el pasado. Repito esto, los algoritmos para resolver los problemas, para resolver los conflictos, sean gubernamentales, políticos, familiares o de la vida cotidiana, no se encuentran en el futuro, se encuentran en el pasado. Si usted estudia la historia bíblica, si usted estudia la historia del pasado, entonces se puede dar cuenta que usted puede tener las soluciones a los conflictos que se pueden presentar en el futuro. Puede solucionar todos los conflictos que están en el futuro, porque la palabra te revela lo que ocurrió en el pasado. Y lo que quiero decir con esto es que todo lo que Dios hizo con su pueblo en el pasado, entonces Dios lo hará contigo en el futuro, porque tú perteneces al pueblo de Dios. Y no nos podemos desconectar de la historia bíblica, no podemos hacer eso. Tenemos que introducirnos a lo que está ocurriendo en este momento, tomando los ejemplos bíblicos para aplicarlos entonces en nuestras vidas. ¿Cuántos me están comprendiendo? Entonces, vamos a repasar estas plagas brevemente. Número 1. Las aguas del río Nilo se convierten en sangre. Eso se encuentra en el capítulo 7, versículos 14 al 25. Capítulo 7 de Éxodo, versículos 14 al 25. Número 2.
Las ranas cubren toda la tierra y la casa de los egipcios. Las ranas cubren toda la tierra y las casas de los egipcios. Capítulo 8, versículos 1 al 5. La plaga número 3, los piojos atacan a todos los egipcios. Capítulo 8, versículos 16 al 19. Número 4. Millones de moscas invaden las casas de los egipcios. Número 5. La enfermedad ataca a todo el ganado de Egipto. Capítulo 9, versículos 1 al 7. Plaga número 6. El sarpullido y úlceras atacan a las bestias y a todas las personas de Egipto. Capítulo 9, versículos 8 al 12. Plaga número 7, un granizo muy pesado, aunado con fuego, cae en el campo, matando a las bestias y también a hombres. Plaga número 8, langostas arrasan con toda la vegetación. Capítulo 10, versículos 1 al 20. Plaga número 9, tinieblas cubren la tierra de Egipto. Y la plaga número 10, viene la muerte de los primogénitos. Capítulos 11 y 12 del libro del Éxodo. Ahora, al mencionar estas plagas, fueron cosas muy serias que ocurrieron acá. Cosas muy difíciles. Quizá usted las lee en la Biblia y dice, bueno, eso fue papaya, lidiar con unas moscas, lidiar con unos cuantos piojos. Pero dice la Escritura, tomando en referencia, por ejemplo, las aguas del río Nilo, cuando nosotros hablamos en realidad de lo que ocurrió, por ejemplo, que un río del cual dependía la nación de Egipto, en ese momento, se convirtiera en sangre, quitando la principal fuente de vida en cuanto a la nación egipcia, porque si no tomas agua, entonces te vas a morir. Si no, entonces nosotros podemos ver cómo si te quitan el agua te puedes morir. Y la principal fuente de vida para la nación egipcia era el río Nilo. De allí ellos tomaban agua, de allí ellos podían dedicarse a la pesca y a todo lo que ellos disfrutaban en esas aguas del Nilo. Ahora, la primera plaga fue golpear ese río para que todo se convirtiera en sangre. Imagínese que usted no tenga la bendición de poder tener agua. Hemos visto a las personas desesperadas en la crisis buscando agua, porque el agua es el líquido vital para nosotros poder vivir, para cocinar, para asearnos y para poder existir en esta tierra. No fueron unas poquitas moscas que vinieron al pueblo de Egipto. ¿Alguna vez usted se ha sentado a la mesa en algún lugar y hay unas cuantas moscas alrededor y parece que no lo dejan comer y usted se fastidia y no disfruta bien la comida? Bueno, dice la Escritura que las moscas que Dios envió a la nación egipcia, dice la misma Biblia, que esas moscas eran molestosísimas. Usa el escritor esa cualidad para describir esas moscas. Molestosísimas. Y el salmo que acabamos de leer dice que el Señor envió enjambres de moscas que atacaron a la nación egipcia. El polvo de la tierra se convirtió en piojos. Yo no sé si usted de niño tuvo piojos, pero la mayoría de nosotros sufrimos de piojos cuando éramos niños. Cuando fuimos al colegio, alguien nos pegó los piojos, como dice uno coloquialmente. Y eso era terrible para las madres y para las abuelas,
jurungar la cabeza y sacar los piojitos y las liendras, y había que comprar un peine especial y un champú especial para sacar los pocos piojitos que estaban allí. Y a las niñas entonces les recogen el cabello para que no agarre piojo. Pero la Escritura dice que había tantos piojos que estaban en todas las casas, en las camas y en toda la nación de Egipto. Fue algo terrible para ellos. Ahora, el río Nilo, tomando como referencia una de las plagas, es el segundo más largo del mundo, con una longitud de 6.853 kilómetros de largo. ¿Sabe cuál es el río más grande del mundo? El segundo más grande del mundo es el Nilo, que alimenta unos 11 países. El primero es el río de Amazonas, que linda con Venezuela, casualmente. Es un río internacional, sus recursos hídricos los comparten 11 países. El Nilo ha sido de gran importancia para la historia de Egipto. El río posee una amplia variedad de peces. Ahora, esto es muy importante entenderlo, porque estas plagas golpearon a un país que era la potencia mundial en ese entonces. Era la potencia del mundo. Era el país que controlaba todo el comercio y las cosas importantes. Era un país que estaba de punta de lanza en esos tiempos, pero era un país que tenía oprimido al pueblo de Dios, al pueblo hebreo. Ahora, estas plagas que acabo de mencionar tenían un propósito. El propósito número 1 era manifestar públicamente el poder de Dios. Manifestar públicamente la mano del Señor. El propósito número 2 es que Dios visitó con su ira y con su castigo al faraón por oprimir al pueblo hebreo. Visitó la ira de Dios y el castigo vino sobre el faraón por oprimir al pueblo hebreo. El Señor da una promesa y le dice a Jacob: benditos son los que te bendigan y malditos van a ser aquellos que te maldicen. Aquellos que molestan al pueblo de Dios, aquellos que oprimen al pueblo de Dios, entonces el juicio del Señor va a venir. El hebreo o los hebreos fueron usados para construir las grandes ciudades, dice la historia, para construir la ciudad de Ramsés II, para hacer ladrillos. Estaban en una condición paupérrima, difícil, sin pago, de aflicción, de latigazos, de opresión. Y entonces cuando usted oprime, sea el pueblo de Dios o cualquier otra persona, el juicio de Dios va a venir. Aquellas personas que se enriquecen cuando oprimen al pobre y cuando oprimen a otras personas, aquellas personas que ponen a trabajar a otro y no le pagan como debe de ser, aquellos que se aprovechan del prójimo para enriquecerse, aquellos que usan los servicios de los demás para ellos enriquecer sus bolsillos, aquellos que retienen el pago del asalariado, dice la Escritura, que cuando llega el fin de semana o cuando llega el 15, esa persona, ese empresario tiene el dinero en el bolsillo, pero se niega a pagarle al asalariado, a su empleado, y dice: bueno, en 2 días te pago, solamente por la maldad de no cancelarle porque tiene el dinero en el bolsillo para poder pagarle. Dice la Escritura que a tales personas Dios juzgará. Personas que siempre andan pidiendo una rebaja tonta solo para satisfacer su deseo de tener más dinero. Yo no estoy diciendo que no pida rebajas. Yo creo que estamos viviendo en un tiempo donde no hay que comprar en el primer lugar que usted va, porque va de esquina a esquina y el precio puede variar de manera exponencial. Pero hay personas que piden una rebaja por cualquier tontería. Hay personas que tienen para poder dar una propina en un restaurante y no la dan porque son tacaños. Oprimen al pobre, colocan al pobre a trabajar para ellos, pero no les remuneran como debe de ser. Todo esto trae maldición a la tierra.
Y todo esto es importante, y el pueblo hebreo era oprimido y Dios trajo ira y castigo sobre el faraón. El propósito número 3 es que los juicios de Dios fueron contra los demonios de Egipto. Ahora, hablando de este punto, quiero concentrarme hoy en las 9 plagas, no en la 10 o en la número 10, sino en las 9 plagas, porque la 10ª la vamos a discutir el domingo que viene, porque habla de la redención de Dios con su pueblo Israel, y quiero dejar una hora de enseñanza para esa única plaga, la número 10. Hoy vamos a hablar de las 9. Ahora, cuando el Señor envía estos 10 juicios, no solamente lo hace en contra del faraón, sino en contra de los demonios que operaban en Egipto. Las 9 plagas representaban 9 dioses que tenían los egipcios. Los egipcios adoraban al río Nilo, lo tenían como un dios, como la principal fuente de vida para la nación egipcia. Y Dios, con la plaga golpeando a este río, le dice: yo tengo el poder de golpear a tu Dios, a aquel que tú veneras, para que tú reconozcas que yo soy más poderoso que el río Nilo. Los egipcios adoraban a las ranas, ellos adoraban a los piojos, ellos adoraban al ganado. También uno de sus dioses eran el dios del sol, y por esa razón en una oportunidad el Señor hizo que vinieran tinieblas por 3 días. Eran tan densas las tinieblas que dice que eran tan espesas que ellos no pudieron moverse por 3 días, no pudieron hacer nada. Todo se paralizó en la nación egipcia por 3 días, porque no se podía ver una luz, una vela, un foco, no podía traspasar la tiniebla porque era muy densa, y todos tuvieron que quedarse paralizados por 3 días. El Señor golpeó a sus 10 dioses que ellos veneraban, que ellos adoraban, y esto nos da a nosotros un concepto muy importante para que sepamos que el Dios de los cielos está en contra de la idolatría, está en contra de todo aquello que viene a traer maldición. Es impresionante saber cómo cada imperio estaba atado a la idolatría. Por ejemplo, la Escritura habla de los diferentes imperios. Dice que la bestia, en Apocalipsis 17, si no me equivoco, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas habla de los 7 imperios que se han desarrollado a través de la historia. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio helénico, que es el mismo griego, el imperio romano en el cual estaba viviendo Juan cuando recibe la revelación, el imperio que se levantará en el nuevo orden mundial, que está compuesto por 10 naciones o 10 líderes de naciones, 5 del occidente y 5 del oriente, y dice que de esas 10 naciones saldrá o surgirá un último imperio, que es el imperio del anticristo. Todos estos imperios eran gobernados por demonios, por la idolatría. Y muchos imperios y gobiernos tienen detrás a consejeros, que es el ocultismo. Y eso es muy grave. Y el imperio egipcio funcionaba de esta manera. Cuando las plagas comienzan a venir, el faraón llama a sus sabios y a sus hechiceros para que ellos demuestren que el poder no solamente es de Dios, sino que ellos también tienen el poder. Pero una de las primeras señales, cuando Moisés arroja la vara que se convierte en serpiente, una de las cosas que vemos es que sus hechiceros también arrojan sus varas y se convierten en serpientes. Y la vara de Moisés, que representó la serpiente que Dios envió, se comió las otras serpientes, indicando esto que Satanás tiene un poder limitado, es verdad, pero el poder de Dios es ilimitado. Sepa eso. Así como la luz es más fuerte que las tinieblas, así el poder de Dios
es más fuerte que el poder de las tinieblas. Hay cristianos que dicen, no, chico, no le hagas caso al diablo, ese es un león sin dientes. No, señor, el enemigo tiene un poder limitado. El enemigo tiene un poder. El enemigo puede hacer que un perro ladre cuando tú estás haciendo un llamado de salvación. El enemigo puede hacer aparecer una figura o hacer algo o aprovechar la energía para crear algo. El enemigo, si tú le das legalidad, puede matar, hurtar y destruir en tu vida, en tu familia, si le das legalidad. Tiene un poder limitado, pero el poder de Dios es ilimitado. Los hechiceros del faraón, al fin y al cabo, tuvieron que reconocer: ya no podemos hacer más nada porque estas plagas vienen del mismo dedo de Dios. Y ya ellos no pudieron hacer sus encantamientos para decirle al faraón que tenía que dejar ir al pueblo hebreo. El poder de Dios es mayor que el poder del diablo. Y el Señor demostró este poder a través de todos estos juicios. Ahora, estas 9 plagas están ordenadas en 3 grupos. 3 grupos. Y estos 3 grupos escalan en severidad. Por ejemplo, las primeras 3 atacaron el confort de los egipcios. Las primeras 3. Vino la sangre, se convirtió el agua en sangre del río Nilo. Hizo heder toda la tierra de Egipto. Los egipcios tenían asco de ir al río y entonces ellos tuvieron que cavar pozos alrededor para obtener agua, porque no podían sacar del río Nilo. Luego vinieron las ranas. ¿Usted se imagina que en su cuarto haya un montón de ranas que no se pueda acostar? Ranas aquí, ranas, dice la Escritura, que habían ranas en las cámaras de los reyes, que habían ranas en todos los cuartos de los egipcios, en los colchones, en la cocina, en la sala, en todas partes un poco de ranas. Y luego vinieron piojos. Atacaron los piojos a las bestias, a los hombres. Yo me imagino la picazón, la piquiña, tener piojos por todo el cuerpo. Las primeras 3 plagas atacaron la comodidad, el confort de la nación egipcia. Les quitó el agua para beber, para bañarse. Sus casas fueron invadidas de ranas. Piojos llenaron sus camas. Las otras 3 plagas atacaron sus posesiones. Ejemplo, las moscas invadieron y corrompieron la tierra. El ganado fue destruido. Y las úlceras y las llagas atacaron sus cuerpos. Dice que úlceras comenzaron a aparecer en el ganado. Ahora el ganado no solamente se circunscribe a las vacas, sino que también habla de los camellos, de las mulas y de todo lo que ellos usaban para transportar su mercancía. Úlcera atacó a todo el ganado y a los hombres de la nación egipcia. Estas 3 plagas siguientes atacaron sus posesiones y las últimas 3 para las 9 trajeron desolación y muerte. Vino granizo y fuego que destruyeron todo. Ahora ese granizo no solamente era hielo, sino que dice la Escritura que era una mezcla de hielo con fuego que consumió toda la vegetación, que causó grandes fuegos, grandes incendios. Y la tierra de Egipto estaba devastada, desolada, llena de muerte, su vegetación, su ganado. El pueblo estaba desesperado. Y por esa razón es que dice el Salmo capítulo 105, que Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. Dice la historia bíblica que los egipcios estaban tan desesperados que se fuera el pueblo de Israel, que las mujeres comenzaron a darle joyas a las mujeres hebreas para que se fueran. La noche cuando Israel sale de Gosén, las mujeres egipcias le dieron a las hebreas todas estas joyas diciéndoles: váyanse, no nos importa lo material, con tal y que se vayan de nuestra tierra. El terror del Señor cayó sobre ellos.
Y dice la Escritura que de esa manera los hebreos despojaron a los egipcios. No los despojaron de manera violenta, sino que ellos mismos de voluntad dijeron: te regalo todo esto con tal y te vayas, porque queremos vivir en paz. Las últimas 3 plagas trajeron desolación y muerte, granizo y fuego. Las tinieblas paralizaron toda la actividad en la tierra de Egipto. Toda la vegetación fue destruida. Ahora, vinieron todas estas plagas. ¿Qué pasó con el faraón según las Escrituras? ¿Será que el faraón dijo: ya estoy cansado de esto, voy a dejar ir al pueblo hebreo? No, señor. Ocurrió lo contrario y ya vamos a entrar en esa parte. Pero quiero abrir un paréntesis y decir que parte de estas plagas que cayeron en Egipto caerán en la gran tribulación. Y la gente tendrá el corazón del faraón endurecido. Dice que en vez de arrepentirse, van a blasfemar en contra del Señor. En la gran tribulación los juicios de Dios vendrán y golpearán a las aguas. Vendrá tiniebla sobre la tierra. Vendrán plagas sobre la tierra. Pero la gente, en vez de arrepentirse, dice la Escritura que van a blasfemar en contra del nombre del Señor. Tendrán el corazón tan endurecido que en vez de arrepentirse y pedir clemencia y misericordia, van a blasfemar en contra del nombre del Señor, van a maldecir al Señor. A esa generación nos aproximamos, pero todavía está la iglesia del Señor en la tierra y todavía hay un tiempo de gracia para que te arrepientas y no sufras de los males de la gran tribulación. El pueblo hebreo en Gosén representa a la iglesia que va a ser eximida de los juicios de Dios que caerán en la tierra. El pueblo hebreo representa la redención de Dios que va a venir para ellos y serán librados de todas esas plagas. En estos versículos que voy a mencionar, todos estos versículos que siguen al pronunciamiento de las plagas, estos versículos dicen que Faraón endureció su corazón. Ejemplo, y el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó. Esta expresión usted la encontrará en Éxodo capítulo 7, versículo 13, en el capítulo 7, versículo 22, en el capítulo 8, versículo 15, en el capítulo 8, versículo 19, en el capítulo 8, versículo 32 y en el capítulo 9, versículo 7, que sigue a todas estas plagas. Y el corazón del faraón se endureció y no los escuchó. Es decir, el faraón veía toda esta calamidad y no decía: los voy a dejar ir. En 3 oportunidades, si no me equivoco, 2 o 3 oportunidades, le dijo a Moisés: he pecado, ora por mí. Pero cuando veía que las plagas se iban, dice que su corazón se endurecía más. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Hay personas que son así. Cuando está la calamidad, entonces claman a Dios y buscan a Dios. Pero cuando se va la calamidad, entonces endurecen su corazón con el Señor. Hay gente que durante esta pandemia está atemorizada y busca el consejo de Dios y ora y dice: Señor, perdóname la vida, me da miedo que me vaya a morir, y buscan y piden oración. Pero cuando se vaya esta pandemia, mi pregunta es: ¿vas a seguir buscando a Dios? ¿Vas a seguir buscando la oración? ¿Vas a seguir buscando el consejo de Dios? ¿O lo estás buscando solamente porque tienes miedo a un virus? Así le pasaba al faraón. Llegaba momentos que él tenía un remordimiento, pero no era arrepentimiento. El remordimiento es diferente al arrepentimiento. El remordimiento solamente toca las emociones, pero no toca el espíritu. El remordimiento se olvida de lo que pasaste cuando todo se termina, cuando la calamidad se termina. Pero el arrepentimiento comienza en el espíritu y es genuino y te lleva a un acercamiento con el Señor.
No tengas remordimiento como tuvo el faraón. Tienes que tener arrepentimiento. Que cuando esto todo quede atrás, usted se haya arrepentido de sus pecados y diga: voy a buscar a Dios con todo mi corazón. Voy a buscar a Dios de una vez por todas, porque la vida que llevo no funciona. La vida que vengo viviendo no me funciona. Necesito buscar a Dios con todas mis fuerzas para que Él me cambie y me transforme. El día que escuches la palabra de Dios, dice Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón. Pero dice la Escritura que el faraón endurecía su corazón y no escuchaba, es decir, no prestaba atención a las palabras de Dios. Moisés decía: sí, voy a orar para que se vaya esta plaga. Cuando Moisés oraba y el faraón veía que la plaga se disipaba, entonces se endurecía más su corazón y decía: no voy a dejar ir al pueblo de Dios. Así hay muchos gobernantes en este momento. Ven la mano de Dios. Ven cómo el Señor les ha enviado mensajeros. Ven cómo la opresión sigue y la calamidad. Y entonces, en vez de arrepentirse, dicen: no me voy a arrepentir. No voy a traer bendición. Han endurecido sus corazones ante el mensaje y ante el dedo del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vino la plaga de las úlceras, dice la Escritura: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Ya voy a explicar esto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó. Entre las 9 plagas se menciona 2 veces que Dios endureció el corazón del faraón. Escucha acá. Se menciona 2 veces que el Señor endureció el corazón del faraón. Ahora, ¿qué significa esto? Dice: y viendo el faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. En 2 oportunidades dice la Escritura que él endureció, el Señor mismo endureció el corazón del faraón. En 2 oportunidades. Ahora, cuando nosotros leemos esta palabra, creemos que Dios se encargó de endurecer el corazón de Faraón y por esa razón el faraón no tiene la culpa de haber estado endurecido. Pero eso no es correcto, o la interpretación no es correcta. Vemos que solamente se menciona 2 veces que Jehová endureció el corazón del faraón: en la plaga de las úlceras y cuando cayó granizo y truenos. ¿Qué significa esto? La palabra endurecer del hebreo es la palabra yazak, y esta palabra yazak significa fortalecer o reforzar la voluntad de alguien. Fortalecer o reforzar la voluntad de alguien. Le voy a dar un ejemplo que encuentro que es el más sencillo para explicar este texto. Antes se decía que si usted iba a la milicia y un soldado le decía a su superior: no me gusta la avena, decían que una de las disciplinas era hacer una olla grandísima de avena y ponérsela en la mesa y decirle: si no te comes toda esta avena, te voy a castigar. Eso es lo que quiere decir el concepto hebreo cuando dice: Jehová endureció el corazón del faraón. Ya el faraón venía endurecido en su corazón, no es que Dios lo endureció, sino que como el faraón venía endurecido y no prestaba atención, Dios le dijo: como no haces caso, te voy a hacer comer toda la olla de avena, es decir, te voy a hacer pasar por otras plagas que van a ser peores de las que has sufrido hasta ahora. Y eso es lo que indica el texto hebreo cuando dice: Dios endureció al faraón, es decir, Dios fortaleció su voluntad de endurecerse. Ahora te voy a hacer pasar a ti y a los egipcios por plagas más difíciles, porque no te quieres arrepentir. Allí es cuando dice la Escritura: Dios los entregó a una mente reprobada porque no se querían arrepentir.
Te voy a hacer pasar por momentos difíciles. Te voy a hacer comer toda la olla de avena. Porque te envié lo más frágil, lo más suave, y no quisiste dejar ir a mi pueblo. Ahora vas a enfrentar lo más terrible, que es que vas a ver morir a tu hijo. Dice la Escritura que el faraón endureció su corazón. Dice la Escritura que el faraón se obstinó en pecar. Se obstinó en pecar. Dice la Biblia, Proverbios 29:1, el que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. Me gusta mucho lo que dice este proverbio. El que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido sin remedio. La persona terca, dura de cerviz. La cerviz es la parte posterior del cuello, acá. Y la persona que es dura de cerviz es que no voltea a su izquierda o a su derecha para buscar ayuda o para atender al consejo, sino que todo es lo que él dice. Todo es como él dice. No escucha opiniones de los demás. Todo es como él dice, como yo digo. El duro de cerviz, el terco, el obstinado. El que se pone terco cuando lo reprenden, pronto será destruido. El Señor le envía la plaga de convertir el agua en sangre, no hace caso. Le envía las ranas, no hace caso. Le envía los piojos, no hace caso. Endurecido, no lo voy a dejar ir. Y entonces el Señor comienza a enviar plagas más severas para que el corazón del faraón se arrepienta. Pero entonces el Señor sabe en su omnisciencia lo que va a ocurrir y dice: este hombre no se va a arrepentir, tengo que enviar cosas más fuertes. Por eso es que hay gente que tiene que Dios literalmente ponerla entre la espada y la pared para que se arrepientan, porque no se quieren arrepentir. Dice la Escritura en el primer libro de Samuel 15:23, porque como pecado de brujería es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Personas que son obstinadas, que son tercas, que es lo que ellos dicen. No hay remedio para esas personas. No te aceptan un consejo. Todo es lo que ellos dicen. Escuchan pero no prestan atención. Ven, pero no prestan atención. Dios le envía un mensajero, Dios le envía señales. Ya Dios no haya cómo hablarles y no prestan atención. Son obstinados, son tercos, duros de cerviz. Lo que Dios quiere es que tengas un corazón blando, enseñable. Y si el faraón se hubiese arrepentido, si el faraón hubiese atendido al llamado de Moisés, entonces la historia hubiese sido diferente para él y para Egipto. Egipto no hubiese tenido que quedar desolada. No hubiese tenido que morir con sus ejércitos en el Mar Rojo. Dios le hubiera perdonado la vida. A Dios alguien le está hablando en esta mañana. Tienes que ablandar tu corazón. Tienes que prestar atención. ¿Cuántos hijos no se han muerto antes de tiempo? No le tocaba morir, se han ido verdes de la tierra. Pero la madre le decía: no vayas a esa discoteca, no te asocies, no te juntes con esas personas que no te convienen. Ah, mamá, tú eres vieja, tú eres loca, tú no sabes nada. Y seguías yendo a esa discoteca, seguías juntándote con aquellos que no te convienen. Te seguías montando en esa moto con alguien que es delincuente, que lo estaban buscando. Y llegó el día, Dios te dio oportunidad. Dios te habló a través de tu madre. Dios te habló a través del predicador. Dios te habló a través de quien sea. No hiciste caso y ¡pum! Llegó el día que te salió el ticket. Así hay gente que Dios le habla por aquí y Dios le habla a través de alguien y Dios le habla a través de sueños y Dios le habla a través de una revelación y le habla a través de las piedras, como a Balaán, que le habló a través de una burra y no hizo caso. Así era el faraón endurecido. Así hay muchos gobernantes endurecidos en su codicia. Dios les habla, Dios les habla, Dios les habla, Dios les habla y no hacen caso, se inclinan a los demonios y llega el día que entonces no hay oportunidad para ti.
No esperes llegar a ese punto. No seas terco cuando te reprenden. La reprensión, dice Hebreos, que en realidad no es agradable en el momento que te disciplina, pero más adelante trae su fruto la disciplina. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de mi hijo que mi padre me reprendía y yo decía, ay, cuando tenga 18 años ya voy a ser un adulto y ya me voy a librar de este yugo. Pero esa reprensión, hoy en día yo miro hacia atrás y digo, gracias a Dios por mi padre, gracias a Dios por los correazos que me dio, gracias a Dios por sus consejos, porque más adelante la disciplina trae su fruto. La palabra de reprensión no es agradable en el momento, pero después trae su fruto. No te pongas terco, no te pongas obstinado. Si tú eres un líder, si tú eres un gobernante, si tú eres una autoridad, si tú eres una persona que sabe que Dios te está hablando, no te pongas terco. Ablanda tu corazón en este día. Porque dice la Biblia, el que se pone terco cuando los reprenden, pronto será destruido sin remedio. Proverbios 3, 7 al 10 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué palabra tan poderosa. La tengo que volver a leer. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, cuando yo hago caso, cuando yo escucho el consejo, esto será para mi cuerpo medicina y refrigerio para mis huesos. Pero el necio no hace caso. Tú estás loco. Tú estás loco, pastor. Tú lo que quieres es venirme a molestarme. Mamá está loca, papá está loco. ¿Cuántos quisieran resucitar de la tumba y hacerle caso a papá y a mamá? ¿Cuánto el faraón, cuando se vio ahogándose en el Mar Rojo, pensó y dijo, hubiese hecho caso en la primera plaga, hubiese dejado ir a todas esas personas? Pero no hizo caso y endureció su corazón, y el Señor tuvo que fortalecer y reforzar la voluntad de él. ¿No quieres arrepentirte? ¿No quieres? Entonces te voy a hacer pasar por 10 plagas, todas las 10, que son terribles, que te van a afectar muchísimo, que te van a traer mucha calamidad. Usted ve, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Señor no concluyó con esto inmediatamente? Bueno, Dios no crea robots. El faraón tenía una voluntad y Dios tuvo que quebrantar esa voluntad. A veces aquello que no podemos entender comienza a tener sentido con el paso del tiempo. A veces no entendemos las cosas inmediatamente y entonces con el pasar del tiempo comienza a tener todo sentido. A veces queremos las cosas para ayer. Yo me imagino que muchos se preguntan por qué tuvo que llegar la nación de Egipto a tal punto, a tal calamidad, a tal devastación, para que el faraón dejara ir al pueblo. En una oportunidad el faraón ya estaba casi maxi convencido de dejar ir al pueblo hebreo. En una de las plagas fuertes, creo que fue en las tinieblas, si no me equivoco. ¿Y sabe qué dijo el faraón a Moisés? Moisés, vete. En una oportunidad le dijo así, váyanse, pero dejen a los niños, dijo el faraón. Y Moisés le dijo, no, nos tenemos que ir todos. Luego parece que el faraón estaba ya casi listo a dejar a ir el pueblo hebreo y le dijo a Moisés, le tiró una bombita, una oferta y le dijo, Moisés, váyanse mujeres, niños, hombres, todos, pero dejen al ganado. ¿Y sabe qué le respondió Moisés?
le dijo, ni una pezuña te vamos a dejar aquí. No hagas tratos con las tinieblas, porque vas a salir con las tablas en la cabeza. Moisés le dijo, ni una pezuña te voy a regalar, porque ese ganado será parte de hacer sacrificios al Señor en el desierto. Por eso es que cuando los israelitas en el desierto mienten descaradamente y dicen, no tenemos carne, danos carne. Dice la Escritura que ellos salieron de Gosén riquísimos en ganado. Lo que pasa era que eran tan incrédulos y codiciosos que no quisieron sacrificar su ganado para comer, sino que el Señor les siguiera dando de gratis. Y allí fue cuando el Señor les envía las codornices y un montón de gente muere por la codicia. Hermano querido, todo esto lo sufrió el pueblo en Egipto. Vinieron sufrimientos fuertes para ellos. Pero lo más sorprendente es que la nación de Israel, la nación, el pueblo de Dios, no sufrió nada de lo que ocurrió. Y eso es lo que yo quiero resaltar en este día. Después de dar toda esta larga introducción, es para encauzarme y caer en este punto importante. Quizá usted se pregunta, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la salud? Muchísimo. Uno de los conceptos que nosotros estudiamos el domingo pasado, un concepto pero muy importante, fue que la salud tiene que ver con estar exentos de la maldad o de lo malo que está ocurriendo a nuestro alrededor. En este ciclo de enseñanzas estaremos hablando mucho de puntos importantes, pero algo que quiero adelantar es que no ha existido un tiempo tan determinante y tan importante para el pueblo de Dios para que éste crea sus promesas. Más adelante vamos a hablar en escrituras de esto, pero hay personas que no le han funcionado con la medicina. La ciencia médica no los ha podido salvar. Ahora, tú no tienes que esperar obtener un veredicto de la ciencia médica que no te puede salvar para empezar a confiar en la palabra de Dios y en sus promesas. Desde ya tú tienes que trabajar diariamente para descubrir cuáles son esas promesas y decir, voy a ingerir esas promesas cada día de mi vida. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos versículos de sanidad te sabes? ¿Cuántos? ¿Cuántos versículos de salud te sabes? ¿Cuántas píldoras de la palabra te tomas al día hablando qué es tu promesa? Más adelante vamos a hablar de un punto, de un rey de Israel que puso toda su confianza en la ciencia médica y no lo pudo salvar. La ciencia médica es muy buena y muy importante y ha salvado a mucha gente, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que poner nuestra confianza en Dios, en su palabra y felicitar y participar si es necesario de la ciencia médica, pero trabajar desde ya para poner toda nuestra confianza en las promesas de Dios. Pastor, ¿cómo comienzo? Comienza diariamente. Ahorita tenemos la virtud del internet. Coloca en Google y coloca versículos que hablan de la sanidad y te salen en la pantalla. Versículos que hablan de la salud, te salen en la pantalla. Y después, pastor, ¿qué hago? Bueno, después los vas a buscar, después los vas a leer, después los vas a confesar diariamente a tu cuerpo, hasta que en tu corazón eso se convierta en una verdad, hasta que tú digas, ciertamente llevó Él todas mis enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga yo fui sanado. Gracias, Señor, porque eres mi sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Y tú comienzas a masticar esa palabra y comienzas a hablar la palabra, y la palabra comienza a traer un efecto en tu mente, en tu cuerpo, en tus huesos, en tu corazón. Pero esto es un proceso de fe y de disciplina.
Comienza con disciplina. La ciencia médica es importante, pero hay personas que se enfocan más en la ciencia médica y en este tiempo de pandemia han confiado más en la ciencia médica que en Dios. Y no podemos hacer eso. Gracias, Señor, porque mi sistema inmunológico va a repeler todo virus, toda gripe, todo COVID, todo lo que no es de Dios. Mi sistema, háblale a tu sistema inmunológico. Pero ¿qué hablan muchos cristianos? Ay, dígame si me da. Ay, dígame si esto. Ay, si me muero. Esa es la confesión de muchos hoy en día. Y tienen terror de salir. Y no saben que al no salir, no reciben sol. Y al no recibir sol, no reciben vitamina D. Y al no recibir vitamina D, su sistema inmunológico se debilita. Y por esa razón, los primeros 3 meses de la pandemia, usted se quedaba todo el tiempo en su casa y cuando salía y regresaba a su casa, se sentía como engripado y todo débil. A mí me pasó. Cuando yo salía los domingos a la iglesia, que regresaba a la casa, regresaba como malestar del cuerpo. Y yo estoy seguro que no era la mente. Y yo decía, ¿pero por qué? Y es porque el encierro debilita tu sistema inmunológico. Yo creo en el distanciamiento social, en las reglas de bioseguridad, en todo eso creo, pero también creo que si tú no te expones al sol, no vas a recibir la vitamina del sol y tu sistema inmunológico se va a debilitar. Igualmente con la máscara, el tapaboca. Si usted anda todo el día con un tapaboca, va a respirar su propio dióxido de carbono y su sistema inmunológico va para abajo, directo. ¿Qué mantiene, aparte de la vitamina que provee el sol, qué mantiene nuestro sistema inmunológico fuerte? El oxígeno. Respirar oxígeno. Oxígeno. Pero cuando tú respiras tu propio dióxido de carbono y esas bacterias que tú exhalas, tu sistema inmunológico ¡pum!, se va para abajo y al estar débil tu sistema inmunológico captas todo virus que anda en el aire. Pero el problema es que no tenemos información. ¿Cuándo la debes usar? Cuando tengas contacto directo con alguien. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando estés solo, cuando estés en lugares abiertos, quítatela. Ay, hermanos, la verdad nos hace libres. Diga conmigo, y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libres. Vamos a poner la confianza en la palabra de Dios que funciona las 24 horas al día, no solo para nuestro espíritu, sino también para mantener un alma saludable y un cuerpo fortalecido. Comienza desde ya a confesar la palabra de Dios en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ya vamos terminando, pero quiero dejar una breve parte de lo que va a ser el domingo que viene. Dice la Escritura que cuando vino la plaga de las moscas, esta plaga fue la que inició el desenlace de lo que fue las plagas más severas para la nación de Egipto. Capítulo 8, versículo 24, dice: Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestosísimas sobre la casa de Faraón. Esa palabra es cómica, pero no debió ser cómica para aquellos que sufrieron. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestosísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de las moscas. Ahora, hay una palabra del hebreo
que se usa para moscas y es la palabra arov, A-R-O-V pequeña. Y esta palabra habla de tábanos, que son una clase de insectos. Muchos que vienen a sacar sangre, pican y sacan sangre, los tábanos. Y dice la Escritura que hubo toda clase de moscas molestosísimas sobre la casa de Faraón. Y dice que la tierra fue corrompida a causa de ellas. Pero quiero resaltar esto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a Dios en la tierra. Y dice la Escritura en el versículo 23: yo pondré redención entre mi pueblo y el pueblo tuyo, mañana será esta señal. El Señor, específicamente en 2 plagas, le dice al Faraón: yo voy a separar a mi pueblo, yo voy a separar a mi pueblo de tu pueblo, en cuanto a que va a haber una distinción, y esa distinción va a ser la redención. Esa palabra redención indica acción de salvar, de librar del castigo, poner a salvo. Acción de salvar, de librar del castigo, poner a salvo. Eso es lo que significa redención. Y el Señor le dice específicamente en esta plaga: yo voy a hacer distinción entre mi pueblo y tu pueblo, porque habrá redención, los voy a salvar, los voy a librar del castigo, los voy a poner a salvo. Los voy a librar de toda esta clase de enjambres, de moscas, de tábanos. Dice el Salmo 78:45, envió entre ellos enjambres de moscas que los devorasen. Éxodo 8:22 dice: y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. El versículo 23 dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. El capítulo 10, 23 dice: ninguno vio a su prójimo, hablando de la plaga de las tinieblas, y dice: nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El Señor hace distinción entre Gosén, el pueblo hebreo, y el pueblo egipto, trayendo redención. Tú eres un hijo de Dios. Concluyo diciendo esto: tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. No es que tú te vas a sentir superior y los otros son inferiores. No estoy hablando de eso. En ti hay un pacto, en ti hay una palabra, en ti hay un ADN, en ti hay un pacto del mismo Dios, en la sangre de Jesucristo. En ti se encuentra el ADN de Dios. En ti se encuentra la salud divina. En ti, si es necesario, si estás enfermo, tú puedes tener sanidad en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Las sanidades para este tiempo. Tú puedes disfrutar del paquete de redención, porque el Señor ha hecho distinción entre su pueblo y los pueblos de otras naciones. Aprópiate de la palabra, habla la palabra, confiesa la palabra, crea las promesas de Dios, vive conforme a la palabra de Dios. No tengas temor de malas noticias. Pueden haber ambientes antagónicos a tu alrededor, pueden haber plagas a tu alrededor, pueden haber ambientes como estaban en Egipto, lleno de plagas, lleno de malas noticias. Pero el Señor hará redención con su pueblo. El Señor lo pondrá a salvo, lo libertará. El Señor lo guardará en el hueco de su mano. Serás invisible ante el reino de las tinieblas y serás visible ante el reino de Dios.
Habla la palabra, cree la palabra, practica la palabra, ámale como nunca antes. Levántate en la mañana y levanta tus manos al cielo y dile: gracias, Señor, por un día más de vida. No te levantes hablando calamidad, no te levantes hablando palabras de maldición, no te levantes quejándote. Levántate hablando la palabra, levántate adorando, levántate viviendo conforme al fruto del Espíritu y no conforme a las obras de la carne. Es tiempo de prepararse para el mayor avivamiento que vendrá para Venezuela y para América Latina. Estamos en tiempos proféticos que se están revelando, no solamente para América Latina, para Venezuela, sino para todas las naciones del mundo. Viene un avivamiento como nunca antes. Este proceso oscuro que la humanidad ha pasado, va a llegar el día del amanecer, va a llegar el tiempo de gracia para esta tierra antes que venga el Señor. Va a llegar el tiempo de avivamiento que tanto estamos esperando. Pero tenemos que comenzar a creer. Tenemos que comenzar a vivir en una dimensión del Espíritu. Yo creo que este tiempo ha sido un despertar para la iglesia. Yo creo que la iglesia del Señor no va a regresar igual cuando tengamos que abrir las puertas. Yo creo que la iglesia ha madurado en este tiempo, ha orado, está intercediendo. Yo creo que los demonios están retrocediendo. Yo creo que la salud de Dios está cayendo sobre las naciones. Yo creo que la justicia de Dios está cayendo sobre nuestra nación. Yo creo que la sanidad de Dios está preservando a su pueblo, así como lo hizo en el tiempo de Egipto. Hay mucho movimiento. Hay muchos ambientes antagónicos. Pero no temas, te dice el Señor. Yo te tengo guardado. Yo soy el que tengo tu vida y los días de tu vida en mi mano. No es el doctor, no es el médico, no es la ciencia, no son las medicinas. No eres tú, soy yo. Deja de mirar a tu lado y mírame a mí. Deja de mirar tus propias habilidades y mírame a mí. Deja de buscar prosperidad en otras partes y búscame con todo tu corazón. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero que tengas un tiempo de meditación en la palabra y cierres tus ojitos por un momento. Cierra tus ojitos por un momento, por favor. El Señor quiere que desde hoy te dejes caer en sus brazos. El Señor quiere que te dejes de preocupar. ¿De qué le sirve al hombre preocuparse? ¿De qué? No podemos aumentar de estatura preocupándonos. Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Yo quiero que le digas al Señor: perdóname si he tenido un corazón duro como el faraón. Los que endurecen su corazón van a sufrir mal. No importa si tienes mucho dinero, no importa tu estatus social, no importa tu estatus de autoridad. No endurezcas tu corazón, porque después viene la destrucción. Ablanda hoy tu corazón a su voluntad. Y deja ir al pueblo. Deja ir al pueblo. Deja ir al pueblo en el nombre de Jesús. Oh, mi confianza está. Mi
confianza está. Mi confianza está. Sublime, dile. Mi confianza está. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti. Vamos, dile con tu corazón una vez más. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza.